Oh, ¿ya? Entonces, gracias, mis chicos, el que me avisó, no sé quién es el que me avisó, ¿sí? Entonces, recordemos que los egiptos, la civilización egipta, ¿sí? Fueron grandes arquitectos, ¿sí? Ahora, para estudiar ser grandes arquitectos, tiene que usted pasar 4 años en la universidad. Imagínense para usted que usted se haga arquitecto y sale de aquí de estudiar ustedes chicos y alguien dice, no, yo me voy a poner, no voy a seguir la universidad, me voy a poner un lugar donde me diga, yo Angelito soy arquitecto, ¿sí? Pero ¿qué tal si la profe va y le contrata al Angelito que no ha sabido nada de construcción, de arquitectura, de todo lo que se necesita? Me va y me hace una casa, el angelito, yo que entro, me cayó toda la casa, ¿sí? Entonces, ellos ya tenían esa sabiduría, ¿sí? Dados de los dioses que ellos decían, ¿sí? Entonces, imagínense, pongámonos a pensar, ¿sí? Qué precisión y sabiduría que ellos tenían, ¿no? Recordemos que las pirámides de ellos, ¿sí? Ellos no necesitaban estudios, sino ellos iban haciendo construcciones grandes, ¿sí? Valorados, ¿sí? Por los grandes, en este caso por los reyes, ¿sí? Era una representación de los faraones. Sí, en ese entonces, ¿quién era el mayor representante en aquella civilización de Egipto, mis chicos? El faraón, ¿sí? Faraón. Muy bien. Entonces, Egipto también tuvo una evolución histórica, ¿sí? Una evolución histórica es que tiene historia, ¿sí? Una historia relevante a través de un largo tiempo de antigüedad. Por ejemplo, el reino antiguo estaba con 200 al 2400 antes de Cristo, ¿sí? El reino medio estaba en el 2000 al 1700 antes de Cristo, ¿sí? Y el Imperio Nuevo en 1580 al 1100 antes de Cristo. Entonces, esta evolución histórica sí ha marcado una historia en la civilización de Egipto, sí, con los avances, sí, más precisos de las pirámides, como podemos observar. ¿Sí pueden observar, mis chicos? Sí, sí, se observa. Sí, licen, sí se ve. Ya, entonces, estas pirámides, no sé si ven estas puntitas que están aquí de las pirámides, si pueden observar, mis chicos, las puntitas, sí, estas puntitas en un estudio, sí, antropológico, sí, o se podría decir arquitectónico, sí, se puede decir que ellos tenían una precisión lineal, no sé cómo ellos lo verían, ¿no? Pero es una precisión lineal que está directo con como una línea recta, sí, directamente al sol, ¿sí? Se dice con estudios más avanzados, ¿no? Que ahora estudian, sí, en la actualidad el porqué de la construcción de las grandes pirámides, ¿sí? Entonces ellos dicen que veían, sí, cuando iba a ser la ¿Para época. qué era que hacían las pirámides? Ah, para cementerio. Sí, ajá, también eran cementerios y también dicen que algunos estudios está direccionada al sol. ¿Para qué? Para ver en qué tiempo está, ¿sí? O qué tiempo ya se venía, ¿sí? Entonces, también eran parte de los grandes cementerios. ¿De quiénes, chicos? De los faraones, ¿sí? Muy bien. Egipto también se decía que tiene una estructura social, ¿sí? Entonces recordemos que antiguamente las grandes civilizaciones como Mesopotamia y Egipto todavía siguen teniendo, chicos, sí o no la estructura social o la pirámide social. Pues por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, las pirámides sociales se siguen manteniendo todavía ahí. Las personas que no tenían, ¿no es cierto? No eran familias de los
en este caso de la familia del faraón, no tenían los privilegios, sino tenían los privilegios de ser empleados, ¿sí? Campesinos, ¿sí? Y eran los que tenían que venerarle incluso, ¿sí? La estructura social fue una sociedad jerarquizada y estamental, como la familia real, corte, formada por sacerdotes, funcionarios y servidores personales del faraón, ¿sí? Entonces todavía había las estructuras sociales, ¿sí? Y el estatus social, ¿sí? Entonces se veía que el faraón, mis chicos, él era quien ordenaba, ¿sí? A las personas que le servían. En este caso, sí, como dicen, estaban formados por sacerdotes, quien les encargaba, bueno, el faraón les encargaba, sí, a las revelaciones, sí, decía que le revelen lo que querían decirle los dioses al faraón, ¿no es cierto? Los funcionarios eran aquellos que ordenaban el palacio o ponían orden, ¿sí? A sus empleados en el palacio, ¿sí? Y los servidores eran los sirvientes, en este caso, los que le daban de comer, los que cuidaban y muchas cosas, los quehaceres del palacio. Sí, entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? El faraón es el de la mitad, ¿no es cierto? Miren, qué están tratando de hacerle ahí? Están tratando de, yo qué sé, colocarle su vestimenta, su atuendo, ¿sí? Entonces, desde ahí se puede observar cómo el faraón era servido, ¿sí? Sigamos. En Egipto también, mis chicos, se dice que hubo una organización económica, ¿sí? Casi exclusivamente en la agricultura. Desarrollaron sistemas de canales y arado, ¿sí? Importante actividad ganadera y comercio por escasez de madera. Intensa vida urbana, ejemplo, en Memphis y Tebas, ¿sí? Entonces, la organización económica de ellos era trabajar en las tierras como la agricultura, desarrollaron sistemas de canales como arado. Sí, por ejemplo, en este caso, antiguamente ellos sí hicieron un sistema de arado, sí, para el regadío o el crecimiento de sus cultivos. Sí, entonces también decían que eran ganaderos. Sí, asimismo como eran ellos ganaderos, también servía para dar de comer al palacio, ¿sí? Entonces, en ese entonces ellos no tenían como, por ejemplo, en este caso, la cultura mesopotamia que decían que tenían que importaban madera, pero ellos no, por la escasa, sí, madera que había, que no había en aquel entonces, ¿sí? Entonces recordemos que había una intensa vida urbana en los lugares que se llaman Memphis y Tebas, ¿sí? Urbano podemos decir el lugar, ¿sí? Donde casi no existe mucho cultivo. Sí, no existe mucha vida de plantas, de animales, ¿sí? Entonces era un lugar un poco desértico, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis chicos? ¿Está claro Mm. hasta aquí? Sí, muy claro, Milicia, Ya, muy claro. entonces, ¿sí? Algunos dioses, ¿sí? Algunos dioses, ¿sí? En Egipto eran los más venerados, era Osiris y Anubis, ¿sí? Eran los dioses, ¿sí? Que ellos marcaron, ¿sí? Un sistema religioso, ¿sí? En todo el pueblo de Egipto, ¿sí? Entonces, Osiris era la persona quien estaba encargado de ser el supremo, ¿no es cierto? Más que el faraón, ¿sí? Y Anubis, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que la representación pictórica o de la pintura, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, aquí está, ¿no? Osiris es un hombre, ¿sí? Un cuerpo de hombre, ¿sí? Que está representado más bien como un humano, ¿no es cierto?
pero Anubis es un mitad humano y también se dice que tienen la cabeza de un animal. Sí, entonces es una relación o un cruce, ¿sí? De Dios. Se decía que la fuerza del humano con el de los animales, sí tenían una fuerza mayor, ¿sí? Entonces, por eso ellos tenían esa representación del dios Anubis, ¿sí? Entonces, el dios Anubis era Dios, ¿sí? Que les ayudaba, ¿sí? Aquella cultura egipcia, ¿sí? Entonces, también se dice que fueron dioses bravos, ¿sí? Se decía que en estos dioses también, si hacían algo las personas o los que estaban ahí creyendo en ellos, ¿sí? Les castigaban, solo era castigo total. ¿Sí? Entonces, eso es, mis chicos, en cuanto a lo que corresponde, ¿sí? A nuestro temita, ¿sí? Nos vemos después de las 9:20 en unos 10 minutitos para completar lo que es China e India, ¿sí? Que tengan una excelente clase, mis chicos. Mil disculpas. Nos vemos, ¿sí? Pueden salir, ¿sí? Para su Gracias, siguiente clase. Milicen. Chao, mis chicos. Chao, Lisa. Salgan Gracias. nomás. Hasta Nos mañana. vemos, mis Hasta luego, chicos. Licen. Hasta luego, mis chicos. Nos vemos.